El último ponente de este track de hoy, del jueves, es Alex Ascon, que nos va a hablar sobre cómo hacer un Shazam en MATLAB nosotros mismos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, os comento un poco, he estructurado la presentación en tres partes. O sea, primero haremos una introducción así un poco más general sobre qué es Shazam y sobre todo cómo funciona. Después ya entraremos un poco más de detalle en cómo funciona el algoritmo que utiliza para reconocimiento de sonido y después ya pasaremos a la parte de implementación. La parte de implementación sí que pasa que, claro, al ponernos en 15 minutos no da tiempo a comentar todo el código, entonces he ido poniendo pequeños trozos, ya lo iréis viendo, pero de todas maneras está el código colgado en mi GitHub si lo queréis entrar a ver en cualquier momento o incluso después si me queréis contactar y necesitáis cualquier otra duda. Pero bueno, comentar también, no tengáis, o sea, que no os preocupéis por interrumpirme en cualquier momento, si queréis que explique algo mejor, si algo que lo matice más o si algo os sentís especial curiosidad, me lo decís en cualquier momento y lo paramos. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, primero, por supuesto, la pequeña introducción. La presentación, como ya imagino que supondréis por el título, va principalmente sobre Shazam y sobre MATLAB. Shazam es una aplicación utilizada sobre todo en dispositivos móviles que sirve para reconocer canciones, como sabréis. ¿Qué pasa? A pesar de que la aplicación, tal y como funciona, o sea, actualmente y tal y como se ha hecho famosa, está pensada para dispositivos móviles, la idea original, que surgió en el año, no sé si es 2000, 2001, o sea, mucho antes del auge de los smartphones, sí estaba pensada para implementarla en dispositivos, o sea, en ordenadores. Entonces el código es prácticamente, o sea, es muy funcional en dicho tipo de dispositivos. Entonces, ¿cómo funciona principalmente? Vale, Shazam, la base principal de funcionamiento que tiene, lógicamente, es extraer, es lo que se conoce como fingerprinting, que viene del inglés huella dactilar, pero que realmente el término en ese contexto a lo que se refiere es a extraer información de un determinado objeto o archivo, en este caso de fragmentos de audio, y que sea una información que permite reconocer dicho tipo de archivo entre otros del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de, si lo aplicáramos, por ejemplo, al caso de personas, nuestro fingerprint, por así decirlo, no sería únicamente nuestra huella dactilar, sino, por ejemplo, el ADN. O, por ejemplo, en el caso de una cadena de bits, podría ser la función hash de dicha cadena de bits. ¿Qué pasa? Efectivamente, un archivo de audio también son una cadena de bits cuando lo podemos cuantificar. Lo que pasa es que para este tipo de archivos, como estamos únicamente dedicados en la aplicación de Shazam a archivos de audio, lo que se hace es se utiliza un tipo de fingerprinting que está optimizado para archivos de audio. O sea, no se aprovecha de la información en bits que tiene, sino de la información sonora. Entonces, también una pequeña introducción a la parte más del eco de esto. Bueno, como nociones así un poco básicas de tratamiento de señal, las señales las podemos expresar en dos dominios principales. Por un lado está el dominio temporal, que lo que demuestra es cómo varía la señal a lo largo del tiempo. Y por otro lado está el dominio frecuencial, que es cómo varía la frecuencia de la señal, o sea, en qué frecuencias tiene dicha señal componentes. ¿Qué pasa? Esto puede servirnos, pues, a lo mejor en ciertos tipos de sistemas de comunicación, pero el problema que tenemos en un archivo de audio es que no nos vale ni la representación temporal ni el dominio frecuencial, porque una canción cambia tanto en tiempo como en frecuencia. Es decir, en un determinado instante de tiempo y para una determinada frecuencia no tendremos el mismo componente que para otra frecuencia en ese mismo instante o que para esa misma frecuencia en otro instante. Entonces, lo que necesitamos es combinar ambos dominios para obtener un tipo de representación que sí que nos permita extraer información tanto de tiempo como de frecuencia al mismo tiempo. Bueno, es lo que se conoce como espectrograma, que lo que hace es nos proporciona información de la variación, la potencia que tiene cada frecuencia de la señal en un determinado instante de tiempo. O sea, como veis, tenemos en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la frecuencia, mientras que lo que se ve es la potencia de la señal en dicho momento. Los máximos de la señal, o sea, lo que podéis ver abajo es un fragmento de una señal y su espectrograma. Como podéis ver, la señal se funda, o sea, los componentes son más fuertes efectivamente en aquellas partes en las que hay fragmento de señal. Pero además, en nuestro caso concreto, por ejemplo, de la voz, a pesar de que se puede utilizar hasta, bueno, el oído humano oye hasta los 20.000 hercios, suelen estar fundamentados principalmente hasta los 4.000 hercios, dado que la frecuencia de voz humana aproximadamente es la frecuencia de 4.000 hercios la máxima que puede llegar a hablar. Incluso así, a los 4.000 hercios tampoco se llega mucho. Entonces, pasando ya, ahora sí, a una parte ya un poco más de profundidad del algoritmo.
Vale, lo primero que tenemos que hacer es, una vez obtenemos ya el espectrograma, buscamos puntos de referencia que puedan ser los que después nos permitan identificar esa señal en comparación con otra. Lo que hacemos es, consideramos más o menos, ahora profundizaremos más en ello, un punto de referencia como suele ser la parte en la que para un determinado instante de tiempo y frecuencia es el punto de más potencia de los que hay a su alrededor. Suele coincidir con bastante precisión con si en el caso de que se trate de una canción con el momento en el que tocamos una nota. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que mucha gente dice es, claro, entonces lo que podemos hacer para reconocer mejor un momento, lo que vamos a hacer para extraer los puntos de referencia y para aprovecharlos es utilizar dichos puntos de referencia y almacenarlos. Y cuando nos aparezca una canción que pretendamos identificar, buscar si los puntos de referencia coinciden. Pero no. El problema que tiene es que al fin y al cabo los puntos de referencia suelen ser notas y es muy habitual en una misma canción aunque que una nota coincida, y más cuando podemos tener un espectro de canciones muy grande. Entonces, lo que se hace es, para solucionar este problema, lo que hacemos es, en lugar de utilizar puntos individuales, utilizar parejas de puntos de referencia. Para cada punto de referencia que tenemos, para cada máximo, buscamos una pareja que cumpla, o sea, esté cerca de ello, o sea, otro máximo, que esté muy cerca de él, tanto en tiempo como en frecuencia. Y lo que hacemos es codificar dicha pareja de dos máximos en tiempo y frecuencia, obtener su información y la almacenamos de forma que después nos permita encontrarla. Para empezar ya, reducimos la cantidad de información que necesitamos almacenar a la mitad, puesto que como almacenamos individualmente las parejas y no los máximos, podemos conseguir una reducción más o menos hasta la mitad. No llega a ser la mitad exacta porque para cada punto podemos sacar varias parejas, pero bueno, sirve para hacer una idea. Pero incluso así, esto tampoco nos es suficiente porque, por ejemplo, si se tratase de una canción muy larga, una canción de 10 minutos, sería mucho más probable que dicha canción sacase coincidencias que una canción que durase 30 segundos. Entonces, ¿cuál es la parte? Bueno, acierta. ¿Cuál es la parte que realmente le confiere a Shazam la posibilidad de acertar tanto? Es lo que se conoce como coherencia temporal. Si mostramos, por ejemplo, cogemos una señal aleatoria que tengamos en nuestra base de datos y grabamos una canción e intentamos reconocerla, la gráfica que veis en la parte de arriba es los puntos en los que hay, parejas de landmarks que coinciden. Entonces, por ejemplo, vemos que en el origen hay una, en ambos, o sea, está en el eje horizontal está el tiempo en el que se encuentra dicha pareja en la señal que tenemos almacenada en nuestra base de datos y en el vertical en la canción que hemos grabado y estamos analizando. Entonces, por ejemplo, vemos que tenemos uno al principio, pero los demás están muy dispersos en el gráfico. Como vemos, no hay nada que domine. ¿Qué pasa, en cambio, cuando hay cuando sí que estamos analizando la canción correcta? Esta es una gráfica de cuando la canción es correcta. ¿Qué pasa? Como podéis comprobar, hay una diagonal bastante marcada en la gráfica que saca las diferencias entre el tiempo en el que está dicha muestra, o sea, dicho punto de referencia en la canción que tenemos en la base de datos y en la canción que tenemos grabada. ¿Esto por qué es así? Porque si de verdad las dos canciones coinciden, no únicamente coincidirá los puntos de referencia que tienen, sino que además habrá la misma diferencia desde que empezaron, o sea, relativamente estará en la misma posición. Es decir, si la primera coincidencia aparece con 40 segundos, aparece cuando en la señal que tenemos en la base de datos llevamos 40 segundos de canción y en la canción que estamos reconociendo llevamos 10 segundos de canción, habrá una diferencia de 30 segundos. Pero es que la siguiente pareja que haya también aparecerá 30 segundos, porque la canción que tenemos en la base de datos habrá avanzado un segundo, pero la canción que estamos grabando también. Entonces, es precisamente este hecho, el hecho de que, a pesar de que encontramos muchas combinaciones iguales, estén todas a una misma diferencia de tiempo relativa unas de otras, lo que nos permite determinar que efectivamente es muy, muy probable que sí que nos encontremos ante un match correcto. ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, esto es lo que hace que Shazam no funcione para conciertos en directo, porque a pesar de que, como ahora veréis, sí que es más o menos tolerante a fallos en frecuencia, es muy habitual que un concierto en directo la canción no sea exactamente igual, que el guitarrista toque un poco antes la nota, que el batería dé un poco después al tambor. Entonces, estas diferencias, porque además la ventana que utiliza Shazam para analizarlo es muy pequeña, es de unos 30 milisegundos, y son diferencias que un ser humano es muy fácil que cometa. Entonces, no sirve para señales en directo. Sí que es verdad, como detalle curioso también, que
al principio, cuando estaban desarrollando la aplicación, los creadores de Shazam utilizaban Shazam para ver qué cantantes hacían playback en sus conciertos, por el hecho de que al reproducir la aplicación sí que daba un match y sí que acertaba qué canción era. Claro, también puede ser que los cantantes toquen con 30 milisegundos de precisión, pero era más habitual la otra opción. Y bueno, ahora ya pasando a la implementación, como os he comentado, voy a comentar el código un poco por encima, porque al fin y al cabo ahí, o sea, el algoritmo es bastante... No es tan extenso como podría parecer, pero sí hay muchos detalles que hay que tener muy en cuenta. Entonces, el código lo podéis encontrar entero en mi GitHub y lo voy a ir comentando por encima. Si tenéis cualquier duda, en cualquier momento me queréis parar o lo que sea, sin ningún problema. Entonces, bueno, el proceso está segmentado en 4 partes principales. Primero que nada, aunque pueda parecer una tontería, preparar las canciones. No se trata únicamente de seleccionarlas, canciones me refiero a las que vayamos a meter en nuestra base de datos, no se trata únicamente de seleccionarlas, sino de pasarlas a un formato que pueda ser fácil de almacenar. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que si pretendemos almacenar muchísimas canciones, cuanto más podamos comprimir las mismas, más fácil nos va a ser después que la base de datos no sature pronto o que no impida un acceso rápido a ella. Después tenemos también lo que comentábamos antes, por supuesto, extraer los landmarks, buscar cuáles son los puntos de referencia de dicha canción, cuáles son los puntos que con más facilidad nos van a permitir averiguar cuál es y bueno, y siguiente punto, convertirlos en hashes. Hashes, ahora lo explicaré con más detalle. Se trata simplemente de los landmarks que obtenemos, es decir, las parejas, tiempo, frecuencia de 2 máximos diferentes, convertirlos en un formato que podamos almacenar de forma sencilla y que nos permita acceder a ellos de forma rápida y fácil y que además que sean muy ligeros. Como os comentaba, si pretendemos tener un espectro de canciones muy grande, es vital que reduzcamos el espacio de los hashes al máximo para que eso nos suponga que nos quedemos prácticamente rápidos sin espacio en nuestra base de datos. Y bueno, y por supuesto, el último punto, almacenar la información. Aquí hay muchos modelos diferentes, no voy a entrar muy en profundidad en esto, porque al fin y al cabo sí que es ya, o sea, me prefiero centrarme más en la parte de cómo funciona el algoritmo, que es al fin y al cabo la que está más relacionada con el audio, el procesado de señal, que es lo que puede ser un poco más difícil de ver. La parte de almacenamiento ya no hay tampoco, o sea, después de cómo queda la señal tras el procesado y la conversión a hashes, hace que sea bastante fácil de almacenar independientemente del método que utilicemos. Entonces, bueno, primer paso. Más separado, más desglosado. Preparar las canciones. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es seleccionar qué canciones vamos a querer meter en nuestra base de datos. Pueden ser cualquiera, no tienen que cumplir ningún requisito particular. Simplemente una canción que queramos tener marcada, o por supuesto, si queremos marcarlas todas. Esto sí que ya queda a nuestra elección. Después, por supuesto, leerla. Para eso tenemos el comando audio read de MATLAB, y simplemente indicando el nombre de archivo del archivo que queremos leer, el archivo de audio, y bueno, teniendo también en cuenta el path relativo en el que está respecto a nuestra posición actual, y nos devuelve i, que es una variable que indica la información de la señal en sí, y la frecuencia de muestreo. Después, es importante también convertirla a una señal mono. Probablemente la leemos y esté en estéreo, pero el hecho de convertirla a mono hará que, sin perder excesiva calidad, nos va a resultar muchísimo más sencillo almacenarla. Ya para empezar, tenemos la mitad de información. Sí que es importante aquí matizar, depende de cómo esté codificada la canción después de que la lea audio read, puede ser que nos tengamos que quedar únicamente con el primer canal, que suele ser la suma de los canales izquierdo y derecho, o que tengamos que sacar una media de los dos. Eso habitualmente suelen estar codificados de forma que con quedarnos con el primer canal sirva. Pero bueno, eso en función del archivo con el que vayáis a trabajar también echarle un vistazo. Y por último, y probablemente el paso más importante, remuestrear la señal. Como os comentaba, la voz humana suele llegar como mucho a los 4000 Hz de frecuencia. Entonces, a pesar de que sí que pueda haber notas musicales que suban de dicha frecuencia, son casos muy extraños. No nos compensa tener todo el espectro de frecuencias hasta los 20.000 Hz que podríamos tener que oír, porque implica tener muchísima más información. Entonces lo que hacemos nos vamos a quedar únicamente con los primeros 4000 Hz de la señal, bueno, los 4000 Hz más bajos, y para ello, para evitar por el criterio de Nyquist, tenemos que remuestrear a 8000 Hz. Entonces, nos quedaremos eso. Reduciremos muchísimo la información de la señal inicial, pero no por ello perderemos calidad. Después, esta es la parte más complicada y que se divide en más partes en sí. Esto, si os digo, voy a comentarlo muy por encima porque al fin y al cabo es un desarrollo muy matemático, muy de procesado de señal, pero podéis encontrar todo el código en GitHub y si en cualquier momento hay algo concreto que no entendáis, no dudéis en decírmelo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es preparar el formato que va a tener el espectrograma, los parámetros que vamos a seleccionar. En este caso utilizamos una ventana Hamming de 64 milisegundos
y la transformada rápida de Fourier la realizamos con 512 puntos y un solape de ventana del 50%. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que, dado que utilizamos una ventana de 64 milisegundos, pero tenemos una FFT que con solape del 50%, vamos a tener el resultado que nos salga, el espectrograma, estará dividido en una muestra cada 32 milisegundos. Esto es lo que os comentaba de que es el parámetro que utiliza MATLAB. Y bueno, finalmente, para calcular el espectrograma utilizamos la función spectrogram de MATLAB, que le tenemos que pasar como parámetros la información de audio de la señal ya remuestreada, la ventana que hayamos decidido elegir para el procesado, el número de puntos que se van a solapar, que en este caso son 200, bueno, para calcularla, bueno, lo miráis en función también de la frecuencia a la que estamos muestreando y de la longitud de la ventana, el número de puntos que queremos que tenga la transformada rápida de Fourier y la frecuencia en la que estamos muestreando. Y nos devuelve el parámetro S, será el espectrograma en sí, será el valor que tendrá cada punto en la potencia, y después los parámetros F y T son la frecuencia de cada uno de los puntos y el tiempo en el que se encuentran. Es decir, S será una matriz cuadrada y F lo que nos dirá, o sea, F lo que nos es el valor del eje vertical, porque las frecuencias están en el eje vertical, y T el valor de tiempos para cada uno de los puntos. En este caso sí que suele ser útil para la representación. Tanto S como F tendrán, pero bueno, por señal que es lo mismo, tendrán 257 filas. Suele ser útil reducirlo a 256, eliminar la última, que es la que tiene una mayor frecuencia, para así poder almacenar los valores, poder medirlos en parámetros de 8 bits, que nos puede al fin y al cabo puede simplificar el funcionamiento. Después, procesamos el espectrograma. Esto lo que hacemos es simplemente realizar un pequeño filtrado, eliminar valores que puedan ser muy pequeños o que puedan no ser significativos, porque nos van a aportar muy poca información después de referencia, pero sí que eliminando dicha información de referencia sin perder excesiva calidad, sí que conseguimos reducir bastante el espacio que va a ocupar en memoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargarnos picos pequeños, que lo que hacemos es eliminar picos que sean 1.000.000 de veces más pequeños que el punto máximo en cualquier parte del espectrograma. Después lo pasamos a valores logarítmicos, restamos la media para tener algo más centrado y realizamos un filtrado por columnas para suavizar un poco el espectrograma que resulta. Están ahí exactamente los comandos, el filtro utilizado. No he entrado tampoco en mucho detalle sobre los parámetros en el filtro a utilizar, he utilizado simplemente los que se recomendaban en el paper original de Shazam, pero aquí sí que ya veis es un filtrado más o menos suave, pero bueno, eso. Sí. Eso ahora lo comentaremos con más detalle. Vale, después otra cosa que sí que es importante que hagamos para facilitar también la búsqueda de máximos es dilatar el espectrograma. En este caso el dilatado se refiere a una operación morfológica que se aplica en tratamiento de imagen, que lo que consiste básicamente es sustituir el valor de cada punto por el máximo de un conjunto de puntos que hay a su alrededor. Dicho máximo lo decidimos nosotros. En este caso, por ejemplo, las dos imágenes que veis, la de la derecha es la de la izquierda, considerando como máscara para considerar el máximo un cuadrado de 3×3. Entonces, cada punto tendrá el valor máximo de los 3 puntos que haya a su alrededor. Bueno, puntos que haya a su alrededor en un cuadrado de 3×3. ¿Con esto qué hacemos? Para buscar los máximos, simplemente lo que tenemos que mirar es, tanto con el espectrograma dilatado como en el original, buscamos cuáles son los puntos de ambos espectrogramas que coinciden. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un punto coincida, es cuando va a ser porque en ese punto hemos encontrado un máximo. Si un punto no ha variado desde un espectrograma a su versión dilatada, es porque ese punto ya era el máximo de todos los que hay a su alrededor. Entonces, ese es uno de los máximos, ese es uno de los puntos de referencia que vamos a utilizar después para buscar las parejas. Después lo que vamos a hacer es, utilizando la función find de MATLAB, directamente podemos pedir, podemos poner como condición eso, que los puntos en el espectrograma dilatado y en el normal tengan el mismo valor, y find ya nos devuelve una relación de filas y columnas en la que dichos puntos se encuentran. Después, recordando que la fila del espectrograma representaba la frecuencia y la columna representaba el tiempo, no tenemos más que generar un vector de máximos en el que obtenemos el valor de la frecuencia para todos los puntos que nos ha encontrado find y el valor del tiempo para todos los puntos que nos ha encontrado find. Automáticamente se generan los máximos.
Después, el siguiente punto, ya más crítico, emparejarlos. Vale, en este caso lo que hacemos es... para cada dos máximos que tengamos, o sea, podemos mirar todos los máximos uno a uno por parejas, lo que hacemos es, consideramos que una pareja es válida si entre sus frecuencias hay 32 unidades de diferencia y en el tiempo hay 64 unidades de diferencia. Hay que tener en cuenta... Joder. Perdona, es que estoy un poco resfriado. Hay que tener en cuenta que estas unidades de frecuencia hacen referencia a las filas o a las columnas en función de cómo venía el espectrograma. Entonces, aunque haya un 32 de diferencia de frecuencia, realmente eso será 32 por 4.000 entre 256, que era el número de filas en las que estaba mostrado el espectrograma, y 64 unidades de diferencia temporal son 64 unidades por 32 milisegundos que duraba había de diferencia entre los puntos de tiempo, que se quedan en unos 2,048 segundos. Entonces generamos esta vez sí lo que es un landmark. ¿Qué es un landmark? Un landmark es un objeto que contiene información ya de un máximo, bueno, de una pareja de máximos, y nos proporciona de dicha pareja el tiempo inicial, la frecuencia inicial, la diferencia de frecuencias y la diferencia temporal. En este caso, bueno, podemos elegir almacenar o bien la diferencia, o sea, frecuencial, o bien la frecuencia final. Al fin y al cabo, con una podemos generar la otra, así que eso tampoco es mucho problema. Después, pasar de landmark a hash. Aquí sí que ya cada uno pues, es un poco cómo cree que puede ser más útil. Yo en mi caso lo que he hecho es, generamos un valor, un número de 20 bits, en el que le dedicamos 8 bits a la frecuencia inicial, por eso lo de reducirlo a un 256 que comentábamos antes, y 6 bits a la diferencia de frecuencias y 6 bits a la diferencia temporal. De esta forma eso nos queda un entero de 20 bits que aunque pueda parecer que es poco, consigue, o que puede parecer mucho para un único máximo, teniendo en cuenta, en el algoritmo de Shazam utiliza aproximadamente una densidad, aunque eso después también es un parámetro variable en función de cómo veáis que os puede funcionar mejor, utiliza aproximadamente una densidad de 20 hashes por segundo. Es decir, 20 parejas cada segundo. Teniendo en cuenta una duración media de canción, vamos a ponerle 3 minutos y medio, que serían unos 200 segundos, tendríamos aproximadamente unos 4.000 hashes por canción, que si tuviéramos un espectro de unas 10.000 canciones, no serían más que unos, no me acuerdo ahora del cálculo de memoria, pero quedaban 800 megas, o 80 megas creo, así, un espectro de 10.000 canciones. Quiero decir, para un espectro muy grande, almacenando los hashes en valores de 20 bits, se nos queda una base de datos muy, muy pequeña. Es decir, puede servir, o sea, al fin y al cabo, después termina siendo mucho menos costoso de lo que parece. Y bueno, y después ya por último lo que os comentaba, almacenar los hashes, no voy a entrar mucho en ello porque al fin y al cabo hay muchas formas diferentes de hacerlo y es también un poco como cada uno crea que para la utilidad que le va a dar puede ser más útil. No es algo, la verdad es que no es algo, es menos crítico de lo que pueda parecer en un primer momento. Muchas veces parece que el almacenamiento de los hashes suele ser lo más crítico, pero una vez tenemos la información ya obtenida y la tenemos procesada de forma que ocupe poco cada hash, no suele ser excesivamente crítico cómo vayamos a almacenarlos. Pero sí que es importante tener en cuenta que no necesitamos únicamente almacenar el valor en sí del hash, sino que también tenemos que guardar el... Bueno, ID de la canción es el valor que le vayamos a dar a una canción para que... O sea, un identificador único para saber qué hashes tienen presencia en cada canción. Y después, por supuesto, el tiempo inicial que lo utilizaremos después en la parte de coherencia temporal. Entonces, simplemente el hash, el ID de la canción y el tiempo inicial, lo dicho. Podéis almacenarlos un poco como creáis que os puede resultar más sencillo, más útil, pero sí que tenéis que tener en cuenta que cada hash va a aparecer muchas veces. Porque al fin y al cabo, aunque sea una pareja de tiempo, frecuencia, de dos máximos de nota, suele pasar muchas veces que dos notas consecutivas en un espectro tan grande de canciones como el que podemos tener y contando la cantidad de notas que pueda haber en un segundo en una canción, cada hash puede aparecer muchas veces. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que para cada hash vamos a tener que almacenar información de muchas canciones diferentes. Es lo único que hay que tener en cuenta. Y bueno, después en el apartado de detección se trata simplemente cuando nos introduzcan una canción que queremos comparar con la base de datos, con lo que ya tenemos. Bueno, aquí en este punto ya hemos terminado de analizar las canciones que queramos introducir en la base de datos. Ya las tenemos analizadas, tenemos procesadas, hemos obtenido los fingerprints de dicha canción y ya los tenemos almacenados. Entonces ahora queda el siguiente paso, buscar una coincidencia. Cuando alguien nos pregunte, ¿esta canción cuál es? Saber encontrar dicha coincidencia.
Entonces, el primer paso es bastante sencillo. Se trata simplemente de, a dicho candidato, hacer el mismo proceso que acabamos de hacer para extraer los hashes, con la única diferencia de que esta vez no los almacenaremos en nuestra base de datos o en lo que sea. Nos los quedaremos para poder ir comparándolos con los que ya tenemos almacenados. Después, segundo paso, simplemente comparamos con todo lo que ya tenemos. Esto sí que puede ser a lo mejor un poco más costoso, entonces suele ser útil una forma de comparación que sea más o menos de acceso rápido para no perder mucho tiempo en esto. Y después, para cada canción con la que encontremos coincidencias, vamos a tener, después de realizar la comparación con todas, vamos a tener vamos a tener coincidencias con muchas canciones y con cada canción probablemente en distintos instantes de tiempo. Prácticamente van a salir comparaciones, van a salir coincidencias con todas las canciones. Por lo que comentaba, es muy casual, no es tanta casualidad que como mínimo una nota de las del fragmento sí coincida con con alguna de las que tenemos en otra canción. Pero entonces, aquí lo que hay que hacer simplemente es quedarnos con las 10, 20 que mejores resultados puedan ofrecernos, en las que más coincidencias haya, teniendo en cuenta que además para cada canción vamos a tener offset, muchas diferencias de tiempo entre la canción del candidato y de la canción que tenemos en la base de datos muy diferentes. Es decir, no por el hecho de que una canción tenga más coincidencias quiere decir que va a ser la correcta, porque lo que hay que tener en cuenta es la diferencia temporal. Que una canción tenga muchas coincidencias puede querer decir simplemente que es una canción más larga, entonces hay más tiempo para que haya coincidencias. Perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es, para cada canción, quedarnos con el offset de tiempo, con la diferencia temporal entre candidato y la que tenemos en la base de datos, que más frecuencia tenga. Y después, una vez hemos obtenido ya las diferencias de todos, decidir, en función de cómo lo que veamos, cuál es la canción que sea el resultado, o incluso, si vemos que puede ser que pueda haber muy poco resultado, que las muestras obtenidas ha habido muy pocas coincidencias, incluso decir, no hemos encontrado ningún resultado, no he sido capaz de analizar dicha canción o dicha canción no está en mi base de datos. Normalmente cuando ocurre eso es porque no tiene la canción en la base de datos. Puede ser, pero es una de las posibilidades, pero no tiene por qué ser solo eso, porque a lo mejor ha dado la casualidad de que justo en ese momento había mucho ruido cuando estabas grabando o algún otro problema. Entonces, ahí sí que es ya, en función de cómo veamos nosotros los resultados, decidir. Ahí vamos a tener que encontrar un compromiso entre dar falsos positivos o dar no resultados. Es sí que mirar a ver qué es lo que preferimos una vez realicemos la implementación e ir teniéndolo en cuenta. Algo que sí que suele funcionar bastante bien, un parámetro que sí que suele tenerse bien en cuenta, es el hecho de que a lo mejor hay una canción que tiene dos grupos muy similares de diferencia de offset para una misma canción. Eso no quiere decir que, que haya tenido que haber algún error ni nada, pero puede querer decir, por ejemplo, que el fragmento que hemos analizado es el estribillo de dicha canción, que aparece más veces. Eso también es un parámetro a lo mejor que en la implementación podemos tener en cuenta. O cualquier otra cosa que se os ocurra que creáis que puede permitirnos diferenciar mejor entre un falso positivo y una canción, un match exitoso. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta antes de pasar al núcleo duro, quería aprovechar también y haceros una pequeña demostración de cómo funciona. Sí. No, no he probado ninguno tampoco. No, no lo he mirado. Yo, en este caso tampoco no he estado buscando mucho, pero sí las pruebas que he hecho han sido únicamente pruebas contra mi propio algoritmo. Y bueno, por ejemplo, ahora lo enseñaré. Puede parecer que no, pero suele dar resultados, incluso aunque la implementación no sea del todo perfecta, suele dar resultados bastante buenos. Shazam, por ejemplo, decía que era capaz en sus pruebas iniciales eran capaces de devolver un acierto en menos de 30 milisegundos de análisis. Es un algoritmo que puede ir bastante rápido y eso, entonces. Bueno, no sé si se ve, no. A ver. Vale, ahora sí. Vale, bueno, la verdad es que no sé cómo se amplía el texto en MATLAB. A ver. Eso estoy probando. No, la verdad es que no lo sé. A ver, es que, a ver.
Si lo veis y me lo decís mejor, porque yo la verdad es que estoy un poco velado y no lo terminé de ver bien. Fonts, a ver. Vale. 24 mismo, a ver. Nos hemos quedado igual. Se ve igual, ¿no? Bueno, de todas maneras, tampoco hay, o sea, es nada especialmente crítico. Simplemente dice las canciones, o sea, he hecho una base de datos pequeñita porque al resultar ser para testeo tampoco necesitaba mucho más. Entonces las canciones que están en la base de datos son Bohemian Rhapsody, Braveheart, Break Up, On Top of the World, Starman, Viva la Vida y Wonderwall. Entonces, a ver un momento. Vale. Vale. A ver, no sé si se escuchará mucho. No, no se escucha nada, ¿verdad? No sé si sería posible... ¿Sería posible poner el audio por... o sea, amplificar más el audio? No. Bueno. Voy a conectar el micro mismo. Vale. Un momento. Vale. Bueno, no sé si se oirá mejor o qué. El fragmento este simplemente es... A ver, simplemente se trata la canción Viva la Vida de Coldplay, un fragmento de 4 segundos con una relación señal al ruido de menos 3 dB. Es decir, el ruido tiene el doble de potencia que la... Oh, vale, gracias. Ahora lo pasaré. A ver. Vale. No sé. Bueno, déjame un momento que termine esto. Eso, se trata de un fragmento de la canción Viva la Vida de Coldplay, un fragmento de 4 segundos en el que el ruido tiene el doble de potencia que, que la señal. Y si pasamos a MATLAB, a ver, no sé dónde tengo el ratón. ¿Está ahí? Sí, vale. A ver. A ver, aquí no. No sé si estoy... Bueno, no sé si se está viendo, es simplemente... A ver. Tengo una mierda. Vale. Vale, será simplemente... la canción para que la analice. Joder. Vale. Indicamos cuál es la base de datos y... Detalles es un archivo que contiene los nombres de todas las canciones, simplemente en una variable célula, para poder saber, o sea, para que el propio MATLAB nos devuelva el nombre de la canción. Entonces, a ver, no sé si lo habré escrito bien, si debería funcionar, si no hay ningún problema. Vale. A ver. Ah, vale, tiene cosas, vale. Es que desde ahí no veo nada. A ver, ¿ahora? Oh, no, estaba corregido ya, ¿verdad? Vale. Bueno, pues el propio MATLAB sí que te dice que la canción encontrada es Viva la Vida. Incluso si queréis también, para comprobarlo ahora y verlo también un poco en funcionamiento, si alguno me decís alguna canción, puedo probar a bajarla en un momento, la añado a la base de datos y probamos también a ver, o sea, también graba en directo y permite el reconocimiento en directo si queréis alguno probar. Si no, también tengo algunas muestras por aquí para... ¿Sí? Hashes, bueno, hashes es un nombre, no sabía qué traducción darle. Se trata simplemente de una forma de resumir un landmark. Podemos darle el formato que queramos, pero eso, cualquier forma de resumir un landmark. Bueno, lo que os comentaba mientras... vale, lo que os comentaba. En la base de datos están actualmente las canciones que os he dicho antes. Tengo también un de eso, entonces, si ejecutamos... ahora, vale, bueno, la función addTracks, que es la que he desarrollado para añadir las canciones a la base de datos, lo que hace es lee un fichero de texto y las canciones que hayan dicho fichero de texto las añade a la base de datos que también que le indiquemos como un parámetro. Entonces, bueno, iba a pasarle para que lo veáis también antes. A ver, es que no encuentro dónde está el ratón. Vale. El fichero de texto extra songs que contiene las canciones. En un momento que lo abra. Vale, se está abriendo aquí.
contiene dos canciones, Canción Pendiente y A la Sombra de la Sierra. Entonces, volviendo a MATLAB, a ver. Un momento, porque esto de tener la pantalla extendida es un caos. Vale. Entonces, le pasamos también la base de datos. Y esto simplemente, el valor 7 simplemente para que al añadir el ID de la canción tenga en cuenta a partir de qué número tiene que contar. No, o sea, esto por supuesto se puede hacer mucho más optimizado, pero tampoco le dedica mucho tiempo. Entonces, vale, ahora veis, ahora está ejecutando, lo que os decía, no sé si se verá bien, pero bueno, lee la primera canción, nos devuelve el número de hashes que ha extraído de ella. Eso también, una de las cosas de que depende es el... Según el valor del elemento estructurante, que es lo que comentábamos antes en la parte de la dilatación del espectrograma, lo que hace básicamente es, si utilizamos una máscara muy grande, vamos a eliminar más máximos y por lo tanto sacará menor número de hashes. También es una forma, variando ese parámetro, de si necesitáramos reducir la cantidad de hashes o la densidad de hashes que tiene una canción, variando el valor del elemento estructurante, lo podemos hacer bastante fácil. Y bueno, a ver un momento, ahora... A ver. Voy a ponerme esto en esta pantalla un momento, porque si no, no veo nada. A ver. Joder, no veo. Un momento. Vale. ¿Está aquí ya? Sí. Vale. Me lo llevo para allá un momento. Así. Un momento, ya está. Es simplemente, bueno, añadir a la variable de detalles que tenemos ahora mismo el valor de las canciones que acabamos de añadir. Por cierto, no sé si se ha visto y si es lo suficiente, pero en el momento en el que hemos añadido el add_tracks, ha aumentado tanto el valor de la base, ha aumentado el tamaño de la base de datos que utilizamos. En este caso simplemente es un mapa en el que utilizamos como clave el valor de los hashes. Entonces, bueno, ahora ya tenemos dichas canciones en la base de datos y si vamos, por ejemplo, a YouTube, un momento, ¿vale? Espera un momento. A ver, esta canción aquí. Vale, y ahora aquí ejecuta. ¿No estoy en MATLAB? No, a ver. Vale. Los valores que le pasamos a Match Query son, en este caso, 0 para decirle que grabe en directo, D que es la base de datos, y... A ver, pedía otro archivo, pero no me acuerdo. Ah, vale, y detalles, que es el archivo del que tiene que obtener los nombres de las canciones relacionadas con el ID. A ver, está. Debería estar bien. Entonces, si todo funciona correctamente... Vale, está grabando. Y efectivamente reconoce que la canción es Canción Pendiente, que es la que acabamos de añadir. Bueno, ahora sí ya, sí que os dejo que me interrumpáis totalmente si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier otra cosa. Espera un momento. Vale. Sí. No, espera, ¿tú? Espera. No, bueno, vale, exacto. Bueno, a mí me interesaría saber el algoritmo de detección que has utilizado, si has utilizado algún... O sea, has hablado de la coherencia temporal, pero no sé si estás utilizando algún algoritmo de aprendizaje automático. Es una de las cosas que... ¿Se oye bien el micro? Bueno, es una de las cosas que quería plantear, pero no lo he analizado lo suficiente. Utilizo lo que os comentaba un poco. O sea, es un algoritmo bastante sencillo. La verdad es que la implementación no es nada del otro mundo. Es un estado bastante básico, pero no, de momento no utilizo ningún algoritmo de aprendizaje. Lo único es lo que comentaba. Sí que tiene en cuenta, por ejemplo, si de una misma canción aparecen dos muestras muy similares de más o menos el mismo tamaño, pero en tiempos diferentes, si considera que puede ser el estribillo, entonces le da más puntos a dicha canción, por ejemplo. O sea, Pero únicamente eso, utilizas estadísticos de la señal. Es muy, muy sencillo. Es una implementación, lejos de lo que pueda parecer, que es algo que requisiese mucha complejidad, incluso con algoritmos sencillos funciona bien también. Vale, muchas gracias. Que, a ver, antes has dicho que la voz humana puede llegar hasta los 4000 hercios.
Sí. y el oído humano hasta los 20.000 Hz. Mm. Y lo que te quería preguntar es, antes has dicho que lo que se hace es un escaneo de los bytes, es decir, el algoritmo reconoce el tipo de bytes de la canción, porque todos son bytes. Lo has dicho al principio. Bueno, a ver, eso sí que es de la función audio read, que es la que utilizamos al principio para el de canción en MATLAB. Es una función que es una función propia de MATLAB que utiliza para, obtiene la canción, obtiene la información de la canción, y MATLAB mismo se encarga de interpretarla como una canción de audio, para después todo el procesado que realicemos. Sí, que luego gracias a eso se pueden conseguir los landmarks y luego ya pasas a los hashes. Exacto. Que nada, que lo que te quería decir que la detección de los bytes, que si fue sacado del detector de textos que tenía al principio Linux, que se llamaba OCDRF, que con ese se creó PDF Edit, editor de PDF. La verdad es que no tengo ni idea porque, como te he dicho, es una función interna de MATLAB, no sé exactamente cómo funciona. Es Vale, una de las vale. que viene por defecto. Y luego, sí, se ha utilizado MATLAB. Sí. ¿Por qué MATLAB y no Oculus? De GNU Oculus. No sé si ¿Cuál? lo conoces. Es No, la la verdad es que versión no. libre de MATLAB. Simplemente porque tenías la licencia de MATLAB y, como te he comentado, algunas de las funciones, por ejemplo, que utilice para leer el archivo de audio son funciones que venían por defecto en MATLAB de algunos de los toolboxes que tiene. Entonces me resultaba más sencillo esto por tenerlo totalmente integrado que optar por otra alternativa. Pero al tener la licencia de MATLAB, ¿tienes por ello el código de MATLAB? No, simplemente tengo la licencia de uso. Eso es distinto. Sí. A la hora de detección, ¿a partir de cuántos hash consideras que ya se ha detectado la canción? Eso es lo que os comentaba, que ahí sí que depende de, en el momento en el que hagáis vosotros la implementación, el compromiso que queráis dar. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto para... no lo tengo puesto para reconocimiento en tiempo, simplemente para la grabación es cuando yo quiero que pare. Y lo que hace es, tengo puesto creo que es que la canción que más aciertos tenga, que más coincidencias haya, tenga, creo que son 4/3 de veces, o sea, es decir, un 1,25x más coincidencias que la segunda o algo así. O sea, lo saco de manera relativa. En caso de que las dos primeras sean muy similares, hacemos eso. Bueno, y también en el caso, también sí que tengo en cuenta que en el caso de que saque muy pocas coincidencias, creo que son menos de 5 o 6, considero también que no ha habido ningún match. Pero entonces mantienes constante el tiempo de análisis. Depende. En este caso es que, a ver, en la implementación que yo he hecho, puedes pasarle los archivos a detectar por tres formas. O bien una grabación, o sea, o bien un archivo de audio o sea, directamente ya en versión, o sea, leído en MATLAB, o bien decirle que lea un archivo que tú tienes, o bien grabando en directo. Lo que pasa es que en los tres casos, la condición de parada es que se haya terminado el archivo en los dos primeros, o en el caso de que estás grabando, que tú le digas que deje de grabar, no para él automáticamente. Es una de las mejores que sí que tenía pensado implementar, pero no lo he llevado a cabo aún. Gracias. Nada. Ya. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que no se os haya hecho muy tostón. Al momento que vuelva a la presentación, porque hay un poco de información. A ver. Ahí. Vale. Y... pues, un momento. Vale. Y bueno, eso. Estos son mis datos de contacto. Como os comentaba, en el GitHub está el código entero del algoritmo. Si queréis echarle un vistazo y si tenéis cualquier duda, me contactáis por correo, en Twitter o como prefiráis. Y ahí, bueno, eso, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya servido la charla.